no quiere que le coloque, pues no, porque ¿qué es lo que ven rojo? ¿Y qué es rojo? Alergia. ¿Cómo diferencia alergia en banco de un síndrome del hombre rojo? El síndrome del hombre rojo es de la cintura para arriba. Las piernitas no tienen nada rojo, absolutamente nada. Cuando es alergia es otro tipo. Muy bien, entonces con esto sabemos que los antibacterianos no son activos o no actúan solo en el microorganismo, como diría la definición, sino que tendrá efectos adversos también en el hueso. ¿Qué otro nombre tiene el mecanismo de acción? Farmacodinámica y mecanismo de acción y acción farmacológica. ¿Y efecto farmacológico qué es? El organismo le hace al fármaco. ¿Y cuáles son esas modificaciones? Toma un comprimido, ¿qué le hace mi estómago al comprimido? Lo libera. ¿Qué le hace el intestino? ¿Qué le hace el hígado? ¿Qué hace el sangre? Da vueltas, distribución para llegar a la biopase, que es el lugar donde debe actuar. Y finalmente el riñón lo elimina, mas no es el único. Ya vamos a entrar a farmacocinética. Por ahí faltan algunos conceptitos, creo, en generalidades, ya lo voy a mirar. Silencio. Ya. Liberación, no todos los fármacos sufren liberación. ¿Qué es liberar? Liberar el principio activo de la forma farmacéutica que lo contiene. ¿Qué forma farmacéutica ustedes conocen que debe haber liberación? Cápsula. ¿Y por qué se caracteriza la cápsula? Porque cubierta y su caja de gelatina. ¿Ok? Ya, otra que se libere. El comprimido. ¿Qué es el comprimido? ¿Por qué se caracteriza? Por la compresión de eso. El principio activo, no es más que eso. ¿Y una grajea en qué se diferencia el comprimido? Para aclarar el sabor y facilitar la dilución. ¿Listo? ¿El jarabe se libera? No. ¿La solución se libera? No. ¿Un supositorio se libera? Sí. ¿Llega sangre o no llega sangre? Depende, profesora, de la liposolubilidad del fármaco. Very good. Y si coloco una gentamicina endovenosa, ¿se libera o no se libera? No. ¿Biodisponibilidad? Sí. Concepto nuevo. En mi clase de anoche hago una clase de intestino con unos biólogos de Brasil, espectacular. Y siempre hemos hablado de biodisponibilidad, ¿no ves? Ya sabemos lo que es, porcentaje estoy en sangre. Pero fíjense ustedes, vamos a hablar de alimentos, que es lo mismo que fármacos. Porque yo voy a comer alimentos por mi intestino o no. Entonces, antes de eso, hablamos de bioaccesibilidad. Que esté accesible la comida, por ejemplo, si yo como pollo y lo trago como pavo porque vivo apurada y como al vuelo, ¿cómo llegó eso al estómago? El estómago no mastica, ¿verdad? El estómago va a trabajar el quimo alimenticio con ácido clorhídrico, pero no mastica. ¿Y cómo llegó al intestino eso que me comí que ni mastiqué bien? Porque tengo poca acidez gástrica que ocurre arriba de los 50 años con mucha frecuencia. ¿Va a llegar accesible? No. En cambio, si yo mastico bastante, tengo buen ácido clorhídrico, lo hago relajado para que el sistema parasimpático, el neumogástrico vago, vaya haciendo su trabajo, libere ácido. Mientras yo mastico, en el estómago se va liberando ácido clorhídrico. Esa masticación es importante. Tengo mayor núcleo de contacto. ¿Dónde tengo más superficie de contacto? ¿En un pollito bien masticado o en un pedazo de pollo que lo digerí como pavo? Ya. Voy masticando, llega el ácido. Eso es bioaccesible en alimentos. Bioaccesible. O sea que yo lo mastiqué bien y tengo buen ácido clorhídrico. Luego de bioaccesible, el fármaco o el alimento, porque primero hablamos de alimento, porque el fármaco va a seguir la misma vía del alimento. Bioaccesible.
bioasimilable. ¿Qué es bioasimilable? Que yo tenga bien activadas mis proteasas para romper las proteínas en aminoácidos. Los lípidos, ese es un lípido, es una micela. ¿Cómo se absorben los lípidos? Son micelas. ¿Quién hace que se absorba? La bilis. Esto es importante porque las sales biliares primarias, concepto nuevo, primaria, llegan al intestino, a la segunda porción del duodeno, ¿cierto? Ahí se tira la bilis. La flora de intestino, que se llama microbiota, debe transformar las sales biliares primarias en secundarias. Y la secundaria, a esta micela de grasa que yo comí, le hacen su cobertura, las secundarias. ¿Está bien? Cuando eso pasa, esto va a llegar al intestino y el intestino tiene prendidito al vaso que lo capilariza el tejido linfático llamado laquial. Esta grasa, si tiene su cobertura de sal biliar secundaria, no es que del intestino se va a ir por intestino vía vena porta, se va tejido linfático. ¿Y el tejido linfático dónde desemboca? ¿Fuerte? Aurícula derecha. Sí, señor, aurícula derecha. Por eso es que decimos, esta comidita en grasa, este pedazo va directo al corazón, ¿sí? No va por el intestino vena porta los lípidos. Los lípidos van por tejido linfático, derechito para el corazón. ¿Gracias a quién? Sales biliares secundarias. ¿Y la vesícula qué libera? Primarias. ¿Qué necesito? Buena flora de intestino. ¿Para qué? Transformarlas en secundaria y le haga su recubierta. ¿Se entendió? Vamos a ver si piensa. Este paciente tiene una cirugía bariátrica. Significa que al corazón, pobre paciente, es el esófago mal dibujado, ¿ya? Estómago, de ahí sigue el intestino, el primero el duodeno. Lo normal es que a la segunda porción del duodeno, el hígado, aquí está la pobre vesícula, esto viene del páncreas y del hígado, mal dibujadito, viene a la segunda porción del duodeno las sales biliares primarias. Aquí se transforman en secundaria por la microbiota. Muy bien. ¿Qué le hicieron a este pobre bariátrico? Le dejaron apenas este pedacito de estómago. Mejor así, ¿no? Si no, no le llega nada. Ese pedacito de estómago y esto se lo sacaron. O se lo dejan, no se lo sacan, perdón, se lo sacan en la manga, en la manga gástrica. Entonces todo llega a esta parte y de aquí le mandan un bypass, ya no al duodeno. ¿A dónde va? A yeyuno. O sea que el bypass de esta cirugía bariátrica, ¿a dónde va? A yeyuno, ya no al duodeno. ¿Dónde se absorben los nutrientes? En el duodeno. ¿Dónde se activan las sales biliares? En el duodeno. Se altera su microbiota, no absorbe grasa. El paciente lo que va a tener es una desnutrición celular, por eso él baja de peso, no porque coma menos. Y si las grasas no se están absorbiendo, ¿cómo son sus heces? Son blandas, flotan en el baño. Flotan, mis heces, dice. ¿Absorbe grasa? ¿Y cuáles son las vitaminas liposolubles? ¿Las absorbe? Acá, esta parte del estómago que lo dejan puesto ahí, aquí estaba el factor intrínseco. ¿Qué hace el factor intrínseco? Vitamina B12. ¿Qué le falta a este paciente? ¿Se la doy de tomar? No, porque no hay factor intrínseco. Ese
paciente debe recibirla intramuscular. ¿Y cómo yo me doy cuenta que le falta B12 a mi paciente? ¿Qué miro en el hemograma? No le pido B12. No, la hemoglobina no se forma de B12. La hemoglobina es una proteína. ¿Qué veo yo cuando veo una hemoglobina? Si el laboratorio te dice mínimo 12, máximo 16, ¿qué es una buena hemoglobina? Mitad. Y si la hemoglobina está en 11, ¿qué voy a pensar? Que ese organismo tiene baja síntesis de proteína, porque la hemoglobina es una proteína. Así me van a leer siempre los hemogramas. Uno tiene que ver cada cosa y ponerle su funcionalidad. Hace rato atendí a una paciente con una hemoglobina de 9. ¿Qué voy a pensar? Ella está sintetizando baja proteína. Pero si en el hemograma todo se baja, todo está bajo, ¿qué voy a pensar? Hay pérdida de sangre por algún lugar y tenía unos miomas, ya la van a operar, la estamos acomodando para que vaya a la cirugía. Todo se bajó, todo junto. Si solo la hemoglobina es la bajita, no absorbe proteína. ¿Se entendió? ¿Qué voy a mirar luego de la hemoglobina? Exactamente, volumen corpuscular medio. Nadie lo mira, extremadamente importante. ¿Qué es volumen corpuscular? Tamaño del glóbulo rojo, ¿no? Y acá te dice mínimo 80, máximo 100. ¿Cuál es un buen valor? 90. Ah, mi paciente tiene 81. Va al médico y le pone clic. Esto está bien porque está en rango. ¿Está en rango? ¿Qué le falta a este paciente? Si estoy de aquí para allá, hierro. De aquí para acá, vitamina B2. A ver, voy repitiendo. Voy a ver en el hemograma. Si todo está elevado, el paciente está deshidratado, está con mucha agua, está todo ahí diluidito, ¿cierto? Si todo está bajito, pérdidas. Por algún lugar está perdiendo sangre porque todo bajó al mismo tiempo. No es lo usual. Más yo voy a ver hemoglobina. ¿Y qué voy a decir cuando yo mire la hemoglobina? ¿Qué voy a inferir mirando una hemoglobina? Síntesis de proteína. Nómbreme 10 proteínas del cuerpo. Hemoglobina. Fenilalanina. Fenilalanina es un aminoácido. Albúmina. Globulina. Mioglobina. Y todas las enzimas casi son proteínas y los receptores también. O sea que mirando yo ese valor de hemoglobina, yo puedo inferir cómo mi paciente está absorbiendo proteínas. Y si yo le pregunto, ¿come proteína a tu paciente? ¿Qué le puede estar pasando? Él dice, como proteína, doctora, desayuno, almuerzo y cena, y la hemoglobina sigue baja. Mala absorción. Y si yo voy a hablar de absorción, ¿qué necesito primero? ¿Qué voy a lograr con la masticación? Dos cosas. Mayor superficie de contacto, porque el estómago no mastica por mí. Yo debo masticar con mis dientes con tranquilidad. Segundo, ¿qué más me produce la masticación? Producción de ácido clorhídrico. Primero masticación y después asegurarme que tu paciente tiene buena acidez gástrica. ¿Y cómo pudieran ustedes saber cómo está la acidez? Para ustedes, todos son muy jóvenes. ¿Cómo está el ácido clorhídrico? Adivine, buena adivinadora. El cortisol lo eleva, las malas comidas lo elevan. El estrés, el cortisol aumenta el ácido clorhídrico siempre. Pero cuando pasa la vida, 35 años, 40 años, 50 años, el añoso ni les cuento, ya las células parietales de mucosa gástrica ya trabajan menos y hacen poco ácido. Y de yapa, como a tu paciente le dan 6 fármacos de tomar, uno para la presión, uno
aumenta su ácido clorhídrico. Si toma omeprazol, espera 3 días y recién vas a hacer la prueba que les voy a enseñar. En casa, económica, la van a hacer ustedes mañana, se la van a hacer a su padre, a su madre y a la abuela. Y me lo van a decir el sábado. Media cucharilla de bicarbonato disuelto, se llama prueba de bicarbonato. Media cucharilla de bicarbonato disuelto en medio vaso de agua. Se lo toman en ayuno. Ponen el cronómetro en su celular y hacen su vida normal. Tras que salga el primer eructo espontáneo, escribe a los 1 minuto, a los 2, a los 3, a los 4, a los 5, a los 30 minutos o no vino nunca. ¿Por qué me mide la acidez? Vamos a pensar con la cabeza. Mi estómago tiene que estar ácido, ¿cierto? ¿Por qué? Fuerte. Para poder degradar los alimentos para su efectiva absorción por el Señor. El ácido yo lo necesito para trabajar mi quimo alimenticio. ¿Para qué más? ¿Será que lo que yo como es estéril? a la protección. ¿Será que es estéril los anticuchitos que se comen en la esquina? Ah, gracias. Gracias. Aunque trabajen en tu casa lavando las cosas y lavándose las manos, no es estéril. ¿Cierto? Si no es estéril, el ácido clorhídrico va a hacer que yo no me enferme cada vez que como. Tiene dos funcionalidades. ¿Cuál? Hicimos la prueba del bicarbonato y el pH de está 1 bien ácido en ayuna, paciente joven. Pongo bicarbonato. ¿Saben algo de pH, no? pH 7 es neutro. De ahí para arriba es alcalina y de aquí para abajo es ácido. El estomaguito de ustedes es bien ácido, ya van a ver ustedes. pH 1. Después de que como, como ya neutralicé el ácido, ya el pH sube un poquitito, no demasiado, sube, porque lo he diluido, si tomé agua. En ayuna van a hacer la prueba. El bicarbonato sube el pH por lo menos a 10 o a 2, alcalino a morir. ¿Qué hace mi estómago si le han puesto tanta alcalinidad? Dice, pobre, así no va a vivir, va a comer algo, aquí nomás va a enfermar. Y siempre va a compensarte. ¿Cómo te puede compensar si le has dado bicarbonato? Él está alcalino, necesita ácido. Cuando el pH del estómago se sube mucho, porque yo lo provoqué de forma aguda, Eliminar bicarbonato por no, porque estoy aquí, todavía no llegó a sangre. Cuando el pH se sube, rápidamente las células parietales de la mucosa gástrica empiezan a moverse y hacen ácido clorhídrico gracias a una bomba de protón automática. O sea que mis células parietales, si están funcionando bien, me lo van a tirar el ácido allá arriba, de nuevo. O sea que el bicarbonato estimula que yo haga ácido en mi estómago y eso provoca el eructo. O sea que si el eructo está en el primer minuto, ¿cómo está tu acidez? Espectacular. Incluso hasta el minuto 3. El tiempo, para que eso es automático. Es acción-reacción. Pongo base y mi cuerpo dice hago ácido. Rápido. Si aparece después de 5 minutos, hay una hipoclorhidria leve. Tengo que mejorar su acidez gástrica, si no, él no va a asimilar su comida. Y si aparece después de 5 minutos, y es una tengo un paciente, doctora, a la media hora, un eructivo, pero así, doctora, ni siquiera fue un buen eructo, dice, ¿no? ¿Se entendió? Es una prueba muy sencilla que la puede hacer el paciente en casa. Si toma omeprazol o algún antiácido, no tiene sentido. Hay que esperar 2 o 3 días para recién hacerla. La van a hacer en casa, ¿ya? Pero no le dicen al paciente. Solo le vas a decir, vamos a cronometrar y me avisas cuando viene el primer eructo. Ahora no de casa para conocerlo. Hay otra prueba que después te la enseño y es en el laboratorio, ¿ya? Esa es caserita. Bueno, entonces ya tengo mi buena absorción de proteínas, porque la proteasa la dio el páncreas,
necesita la proteasa para poder activarse pepsina. Y la pepsina me la da en mi estómago ácido. Si hay proteasa y hay pepsina, yo voy a absorber proteína. Y mi hemoglobina debiera estar bien. A no ser que sea por pérdida, ¿no? Que esté perdiendo sangre, que haya un gran quemado, ese otro cuento. Un paciente que no tiene un varón, que no sangra. Bien, entonces la hemoglobina me mide mi proteína, el tamaño del glóbulo rojo me ayuda a ponerle apellido a ese déficit. Aquí me faltó hierro para este lado o aquí me faltó vitamina B2. ¿Se entendió? Bueno, sigamos acá. Si hay proteasa, lipasa. ¿La lipasa para qué sirve? Para absorber las grasas. Ella en el medio ácido no funciona bien. Entonces, ¿dónde se libera? Al duodeno, que es alcalino. En la boca muy mínimo, porque ella con el pH ácido no funciona. Ella funciona en el duodeno y va a absorber los lípidos. ¿Gracias a quién? Sales biliares primarias. A este paciente le hicieron su gran bypass. Él va a ser un desnutrido toda su vida. Va a alterar su flora, va a tener disbiosis toda su vida. Y haga lo que haga, siempre va a tener que colocar algunas vitaminas intramusculares o endovenosas. ¿Se entendió? Eso no le dicen al paciente. Ya. Proteasa, lipasa y las amilasas. Estas se activan con medio ácido. Ya en la saliva, junto con la lisocima, ya hay amilasa. Se va activando con un pH ácido y después yo voy a absorber almidones. Tengo proteína, enzimas para absorber proteínas, lípidos y carbohidratos. ¿Cómo debe ser la comida de un individuo? Proteínas, carbohidratos y lípidos, porque eso es lo natural o no. Esas dietas exageradas, cero carbohidratos, no me sirven de largo plazo. ¿Por qué? Si yo tengo amilasa es porque yo preciso carbohidratos. Si no como carbohidratos, hace ratito atendí a un paciente que no come carbohidratos, pero que se ha visto muy flaco y ya sin masa muscular. ¿Por qué? Yo tengo todos los días, mi corazón funciona ahorita y todo esto funciona aunque esté acostada 24 horas o no. ¿Cómo se llama eso? Gasto energético basal. Está alrededor de 1200 a 1600 calorías por día. Eso gasto aunque esté tirada mirando el cielo 24 horas. ¿Y de dónde va a sacar mi corazón para latir 78 latidos por minuto ahora? ¿Necesita energía o no? ¿Y si no le doy carbohidratos? Otra fuente. ¿Y qué uso primero? ¿Uso las proteínas o uso las grasas? No, señora, la proteína. Porque para usar yo la grasa tiene que haber aerobio, ejercicio físico, entrar al ciclo de Krebs para que haya beta oxidación. Ajá. No, yo voy a bajar de peso, te aseguro. No voy a comer carbohidratos. Hay una máquina que se llama bioimpedanciómetro y te mide la masa grasa y la masa muscular. Esa la tengo yo en el consultorio. Y el paciente viene feliz, el gordito. Bajé 5 kilos, doctora, mire su balanza, espectacular. ¿Y has hecho ejercicio? No, solo sin carbohidratos, doctora, ¿ok? A ver, miremos. Esa máquina te da el antes y el después las veces que te suba, comparativo. Su masa muscular, la grasa apenitas bajó ligeramente. ¿Qué se comió? Proteína. ¿Será una forma adecuada? Dieta cetogénica. No es buena en el largo plazo. Para un paciente bien gordo que no se llena, hacerle cetogénica 30 días, que es bajo carbohidrato y más grasita que lo llene. Grasa saludable, no bacon ni cosas fritas. ¿Ya? Palta, esas cosas más. ¿Se entendió? Y después, hasta eso le enseñas a comer mejor y le empiezas a hacer ejercicio. Ya lo vas manteniendo con una dieta que debe tener proteína, vegetales, carbohidratos y grasas. ¿Se entendió? Eso es lo normal de nuestro sistema digestivo. Lo que se ha visto ahora en autistas es que en ellos sí, la dieta cetogénica es espectacular, pero le hace disbiosis. Entonces tienen que tratarle su flora y mantenerle la cetogénica. Lo mismo un paciente que convulsiona. Es un paréntesis. Ya. Bueno, ¿por qué estaba hablando yo de esto? Ya.
Ya vimos la absorción. Entonces, interesante, porque mi nutriente es bioaccesible, porque yo lo mastiqué y tiene buen ácido, ya llegó al intestino. En el intestino, antes de ser biodisponible, tiene que ser bioasimilado. Se tiene que asimilar. Para asimilar tiene que tener proteasa, lipasa y amilasa. ¿Está bien? De aquí va a ir vena porta acá al hígado. El hígado lo biotransforma a una parte y recién lo va a largar a sangre. Ahí hablamos de biodisponible. Yo comí una zanahoria, ¿cuánto de la zanahoria llegó? Esa es su biodisponibilidad. Y luego hay dos biomas, ya no me voy a acordar, era mi clase anoche, estaba cansada pero la escuché completa. Bioactivo, se va a ir ya a su lugar donde él tiene que trabajar. Y nada, alguna faltó, después me la voy a revisar. ¿Entendió? Si yo entiendo cómo es la digestión de mi comida, recién ahora vamos a entrar a la digestión en los fármacos, o a la farmacocinética. ¿Quién va a borrar la pizarra? Gracias, mi niña. Oye, borrar la pizarra. A ver, quería hacer por mí, pero vamos a trabajar un ratito más en la pizarra y de ahí les muestro bonitas gráficas de absorción. ¿Qué es absorción? Es el paso del fármaco del exterior al torrente circulatorio. Eso es absorción. Gracias. ¿And your name? Audrey. Audrey. Yo tengo una paciente que se llama así. Me cuesta pronunciar. Audrey. ¿Y el apellido? Estuve. Tiene un punto más. Gracias, nada más. Bueno, ¿qué es absorción? Absorción es el paso del fármaco del exterior al torrente circulatorio atravesando barreras o membranas. Eso es absorción. Si yo coloco en vena el fármaco, ¿hay absorción? No. Ya llegó y no atravesó ni barreras ni membrana el fármaco, lo pusieron directo. Ya. ¿Cuáles son los órganos donde existe absorción? ¿Qué se les ocurre? En vía oral, voy a hablar de vía oral. En piel es solo lo muy. Los órganos de absorción son el estómago, en vía oral, silencio, y es el intestino, de preferencia el delgado. El colon absorbe agua y absorbe minerales. ¿Quién es más grande? ¿Cuál es el principal órgano de absorción? ¿Por qué? Porque tiene mayor superficie de contacto, porque tiene microvellosidades aptas para la absorción. Y el estómago es pequeño. El estómago, al manejar mucho ácido, es como que él tiene una cubierta, siempre le digo como una de bolsa plástica, porque si él maneja mucho ácido, el ácido puede ir carcomiendo los epitelios, ¿verdad? Que podemos hacer úlcera o gastritis y sangrar. Entonces es pequeñito, es menos irrigado y sus células no están adaptadas para absorberse. Mientras que el intestino es largo, buena superficie de contacto, muy irrigado, excelente absorción. Listo. Si yo digo, ¿y cómo se va a absorber para pasar esos tejidos o esos epitelios? Si yo sé que todo el cuerpo es una célula, tiene una doble, mal dibujada membrana
son ellos? Son fosfolípidos de membrana. Si yo sé que tengo fosfolípidos de membrana, ¿cómo puede un fármaco venir a absorberse? Ya se liberó, ya queda en polvo ese principio activo y quiere pasar. Si yo tengo una doble membrana lipídica, ¿por dónde va a pasar? A través de ella. ¿Y cuál es su principal característica para que pase a través de ella? Su liposolubilidad. O sea que ¿cuál es el primer requisito para que un fármaco se absorba? Su liposolubilidad. Aquí atienden porque es un poquito de química. Si yo les pregunto, ¿y de qué depende la liposolubilidad? Del pH del medio. El estómago es ácido y el intestino alcalino, ya eso lo sé. Ojo que a veces no hay estómago ácido, ¿no? Y del pKa del fármaco. ¿Qué es pKa del fármaco? Se llama constante de ionización. ¿Ya? Ese fármaco nunca puede ser ni ácido ni base fuerte, porque yo no puedo tomar una pastilla de ácido clorhídrico porque me va a quemar todo, ni de base fuerte, ¿cierto? Son ácidos o bases débiles. Ahora me atienden y no escriben porque esto es más engorroso. ¿Y cómo es que se va a comportar esta sustancia fármaco ácido en el estómago y en el intestino? Fármaco alcalino en estómago y en intestino. Vamos a empezar con un ácido. Este es una aspirina. A significa ácido y le digo un protón porque es ácido. ¿Tiene carga eléctrica o no? ¿Le ven alguna carga eléctrica? No tiene carga eléctrica, entonces esta fracción es liposoluble, no ionizada. Pero su comportamiento va a ser diferente si yo le doy un ácido o una base. ¿Okay? Él siempre debe estar en equilibrio. Siempre me equivoco, aquí lo hago de memoria. Un protón y una parte del fármaco. ¿Esto tiene carga eléctrica o no? Sí. ¿Está ionizado? Sí. Si está ionizado, ¿es liposoluble o no liposoluble? ¿Se va a absorber o no? Ahora la pregunta es, si es un fármaco ácido base débil, nunca todo el fármaco va a estar ni en la derecha ni en la izquierda, sino que decimos tiene mayor porcentaje aquí que allá. Pero si fuera ácido base fuerte puede estar el 100% a la derecha o el 100% a la izquierda, ¿de acuerdo? Ahora lo vamos a poner esa aspirina en el medio ácido del estómago. Pregunta. La aspirina en mi estómago. Voy a tener más fracción de la derecha no ionizada. ¿Ioniza o no ioniza? O fármaco más ionizado. ¿Cómo se comporta un ácido en el medio ácido? ¿Más carga o menos carga? Menos carga. Esto lo van a aprender, era de química general. Un ácido en medio ácido no se ioniza y el equilibrio se desplaza en mayor porcentaje para este lado y poquito para allá. ¿Qué significa? Más porcentaje a este lado. Por ejemplo, un 80% acá y un 20% acá. Nunca 100%. ¿Cuánto se absorbe? 80%. ¿Se entendió? O sea que, ¿de qué depende para que se absorba un fármaco? De la liposolubilidad. ¿Y la liposolubilidad de qué depende? pH del medio, el estómago tiene pH ácido. Y del pKa del fármaco. Dejen de escribir y atienden. Primero lo aprenden y después lo anotamos, ¿ya? ¿Se entendió hasta ahí? La misma aspirina, ¿dónde se absorbe la aspirina en el estómago? ¿Sí o no? No mucho, ¿por qué? Porque es pequeño, porque es menos vascularizado, porque tiene menos superficie de contacto. Pero se absorbe, el alcohol también. ¿Cómo te va si te vas a beber sin comer nada?
aguantás una pasada, ¿o no? Te dice tu mamá, hijo, estás yendo a festejar tu cumpleaños, vení a cenar primero, que si no te vas a chupar rápido. Y toma un poquito, pero no te quiero en calidad de bulto, te dice. ¿O no? O les dan directamente. Madre era. Joder. Ya. Entonces aquí se tendría que absorber mejor la aspirina, pero no llega a absorberse mucho. ¿Por qué? Porque es pequeñito, no está tan irrigado y no está preparado para absorberse, pero una porción sí se absorbe. Veamos la misma aspirina, pero ya no en el estómago, sino en el intestino, que es más alcalino. Pregunta, ¿cómo se comporta un ácido en medio alcalino? ¿Ioniza o no ioniza? ¿Tiene cargas opuestas? Ioniza, entonces el equilibrio voy a tener más fármaco a este lado que a este lado. ¿Ioniza 100%? ¿Por qué? Porque no es un ácido base fuerte. Muy bien, what is your name? Dasha. ¿Y qué hace allá atrás? Debería venirte aquí adelante donde yo te vea para que me ayude. Muy bien. Entonces, mucho equilibrio acá y poquito acá. Significa que yo a este lado puedo tener un 60% y acá un 40%. ¿Cuánto se absorbe? ¿Cuánto se absorbe? ¿De la derecha o de la izquierda se va a absorber? Acá, para mí está en la derecha, ¿ya? ¿La derecha o la izquierda? No, que la izquierda. ¿Quién se absorbe? ¿El que tiene carga o el que no tiene carga? La fracción no ionizada, porque la no ionizada es liposoluble. ¿Se entendió? O sea que la aspirina se absorbe en el estómago si debiera absorberse mucho. No puede hacer mucho porque es chiquitito y no está preparado, pero absorbe un poco. Pero ella se nos va a absorber en el intestino, aunque sea ácida. Nunca un 100%. ¿Ya? Esta parte se va a ir por las heces porque tiene carga eléctrica. Y esta es la que se va a absorber. ¿Se entendió? Pregunta. Ahora sí pueden escribir. La absorción depende. La absorción se realiza a nivel gastrointestinal. Solo la fracción liposoluble del fármaco. Solo la fracción liposoluble del fármaco. ¿Bien? Un concepto que ya no se les olvide. Pregunta. ¿De qué depende la liposolubilidad? pH del medio, y pueden poner el estómago es ácido y pH del medio. Y pKa del fármaco, su constante de ionización. Solo se va a absorber la fracción liposoluble que no está ionizada. Los fármacos vía oral nunca pueden ser ni ácidos ni bases fuertes, incompatibles con la vida. Nunca. O sea que siempre habrá un porcentaje ionizado y uno no ionizado. Solo se absorbe el que está no ionizado. Ejemplo. Ahora ustedes me van a hacer al revés. Un fármaco básico, ese ácido, bueno, cogiendo la mesa. Vamos a hacer el básico. La penicilina es catiónica, tiene carga positiva. Si yo me la tomo, ¿se absorbe o no se absorbe? No. Ni en esta vida ni en la otra. ¿Y por qué voy a hacer música? No haré terapia. ¿Y la gentamicina es jarabe de gentamicina? ¿Por qué? Porque tiene carga eléctrica. Es no liposoluble, haga lo que haga. ¿Entendió? Ya. Ahí tiene fármaco ácido y medio ácido. Equilibrio hacia la derecha. La flecha más grande. Y yo me lo inventé esos valores, ¿no? Cada fármaco tiene su porcentaje. Y al ladito la misma aspirina, oxidril, lo dice ahí, es el intestino, medio alcalino. Base con base
hacia dónde tengo. Ácido con base son opuestos, ¿verdad? Si son opuestos, es como que las cargas positivas y negativas siempre van a estar mayor. Mayor equilibrio a este lado. ¿Se entendió? Ya. Ahora vamos a hacer la base. B de base y el oxidrino. Los fármacos son todos o ácido o base, débil. Él puede ser, esta es la fracción ionizada, y aquí vamos a dibujar que él esté en el estómago. Una base con un medio opuesto, ¿ioniza o no ioniza? Se ioniza en alto porcentaje, lo vamos a dibujar así, y chiquitito está a este lado. ¿Será 100% para allá? Acá puedo estar a un 80 y acá un 20%. ¿Qué fracción se va a absorber y por qué? La del 20%. La del 20% porque no tiene carga, por lo tanto es liposoluble. Una base, ¿quién se absorbe mejor en estómago? ¿Un ácido o una base? El ácido. Pero ya sabemos que el estómago es poco. Ahora hagamos la misma base. Pero en un medio alcalino, en el intestino. Base con base, ¿ioniza o no ioniza? Mucho tengo para este lado y chiquitito para allá. Si hay mucho a este lado, más o menos un 80%, acá un 20%. Puede ser 40 y 60, nunca 50 y 50, ni 100. Pregunta, ¿quién se absorbe mejor en mi intestino? ¿Un fármaco ácido débil o base débil? ¿Por qué? Porque no se ioniza en elevado porcentaje. Y él es liposoluble y no tiene carga eléctrica. Y yo acá tengo una doble membrana lipídica. A través de él se van a absorber los fármacos. ¿Sí o no? Profesora, ¿y la glucosa no es liposoluble? ¿Cómo se absorbe la glucosa? Cotransportadores llamados GLUTs. Son canales. ¿Y saben qué hace el intestino? ¡Bum! Se abre, la deja pasar y se cierra rápido. Por eso decimos que el intestino es permeable, pero de forma rápida. Decimos que el intestino está, hiperpermeable cuando las junturas que tiene se abrieron. La sonulina, que era su bisagra, se abrió y se quedó abierta. Pero el intestino sí hace esto y esto de forma rápida. Abre canales y ¡bum! Se va la glucosa por ahí. ¿Se entendió? Va a usar canales transportadores. La glucosa. Ya tengo la glucosa, ya tengo mi sustancia liposoluble. ¿Y el agua? ¿O no se absorbe el agua que tomamos? ¿Ah? ¿Y por dónde? Ya. Aquí voy a tener canales. Ay, pobre profesora, dibuja muy mal. Estas son proteínas que hacen canales ahí con cargas eléctricas y por ahí el agüita pasa. Hidrosoluble. Lo liposoluble por acá y lo demás va a usar transportador. No hay más en intestino, esas son todas sus formas. Hay una que se llama pinocitosis que viene y engloba la proteína y se va. Pero se ve que es media antigua esa, ya no la menciono. ¿Se entendió? Bueno, entonces, ¿qué es absorción? Ya sabemos que es absorción, el paso del fármaco del exterior al torrente circulatorio a través de membranas o barreras. Principal órgano de absorción en vía oral, no he dicho rectal ni vaginal. En vía oral, el estómago y principalmente el intestino. Ya saben por qué cada cual. Ahora mecanismo. A ver, siéntame allá. Una pasadita, a ver si les muestro el poquito. Absorción.
cositas que hemos avanzado hasta llegar a absorción. Silencio. Son muy bulliciosos ustedes. Tienen que mantenerse calladitos. Gracias. Mira, alcanzamos, no alcanzamos. Es con fuerza. Algodón no, alcohol y un Kleenex para contar cero. La pizarra acá la han acomodado recién. Mis marcadores empiezan con regálame un. Así queda un poquito más. Regálame uno. No son de alcohol, esos no son de alcohol. Son de agua, esos se manchan. A ver, vamos a probar. Thank you. Lo difícil, ¿no? Si no lo abres. A ver, limpiame con esto, yo te voy rociando y intentando. Mejor así, bien. Te vas a quedar sin alcohol, mi niño. Apúrele que esto es volátil. Si es volátil, ¿por dónde se puede absorber? La pulmonar. Pásaselo hasta allá, gracias. Otro. Bonita de verdad. Gracias. ¿Quién tiene más energía, a la derecha o a la izquierda? Gracias. No nos dimos cuenta. Listo, listo. Ahí más o menos. Gracias, hijo, muy amable. Bueno, vamos a ir mirando. Me falta mi pasador que no consigo para esa arispa, pero ya lo vamos a tener. Acción y efecto. ¿Qué es esto? Doble membrana lipídica. Los receptores son macromoléculas. ¿Dónde pueden estar? En la membrana, en el citoplasma y en el núcleo. Ese receptor que ya existe, por ejemplo, una mujer en edad fértil, ¿tiene sus receptores del estrógeno? Sí. Viene su estrógeno en el ciclo y va ocupando su receptor y activa todo lo que tiene que activar. Este receptor, cuando llega a menopausia, se invagina y desaparece. ¿Cómo se llama cuando desaparece? Receptores silenciosos, ya no actúan. No solo pasa porque llegó una menopausia. Ese paciente que recibe su aerosol para el asma bronquial, antes hacía un puff y estaba bonito, dilataba. Y ahora hace 3, 4, 5 y no dilata. Esos receptores beta-2 crearon tolerancia. ¿Qué era tolerancia? Ese receptor se acostumbró al fármaco y no le da la gana de responder. Muchas veces porque ese receptor, si es ocupado muchas veces, se invagina y desaparece. ¿Qué hay que hacer? Parar un poco o dar mayores dosis para despertar nuevos receptores que se llaman de reserva. Eso nos faltó. Volvemos. ¿Qué es un receptor? Son macromoléculas de naturaleza proteica. Ahí van a actuar los neurotransmisores y los fármacos. Entonces un receptor es una macromolécula de naturaleza proteica. ¿Dónde se ubica? Membrana celular, citoplasma y en el núcleo. Ya. Viene el receptor, el neurotransmisor ocupa el receptor y tengo una acción. ¿Qué van a hacer los fármacos? Ocupar los receptores. Tiene que enganchar aquí perfecto, ¿verdad? Este es un fármaco. Ocupa el receptor. Y si hace lo mismo que el neurotransmisor, ¿cómo se llama? ¿Agonista o antagonista? Agonista. Listo, ya está ese concepto. Bien. Entonces, acción farmacológica, modificaciones. ¿Qué el fármaco le hace a mi organismo?
ocupa un receptor, puede ser una enzima, ¿no? Que la bloquea o que la inhiba, ocupa el receptor. Si hace lo mismo, estamos hablando de acción arbolita. Esa lámina está bonita también. Vamos a hacer así. ¿Cómo es que pueden actuar los fármacos? Fíjense un poquito acá, que esta es la doble membrana lipídica que no se nota. Viene el fármaco, así le hace a la membrana lipídica y la atraviesa sin pedir permiso. ¿Qué característica tiene este fármaco? Listo. Y ya cuando atraviesa, recién encuentra el receptor que puede estar en el citoplasma o en el núcleo. ¿Se entendió? Este otro fármaco encontró este receptor ¿a dónde? En la membrana celular, porque esta es la membrana celular que no se ve bien acá. ¿Listo? Una vez lo ocupa, puede broncodilatar, puede hacer su efecto. ¿Y acá qué hay? En el número 3. ¿Qué hay en el número 3? Conducto transmembrana. Viene el fármaco, ocupa ese conducto y él se abre. ¿Qué fármaco tenemos que ocupa un receptor GABAérgico, se llama, y boom, se abre y entra cloruro, cloruro, cloruro y yo me duermo? Benzodiazepina. La benzodiazepina, aunque ellas son liposolubles también, ¿no? Ocupa el receptor, se abre, conducto transmembrana. ¿Y cuál es el último? Receptores acoplados a la proteína G. Viene el fármaco, ocupa un receptor. Cuando es ocupado recién, la proteína G se activa y me da un mecanismo de acción. ¿Se entendió? Entonces, estos mecanismos de acción puede ser por difusión simple, por el uso de receptores, canales transportadores o activación en proteína G. ¿Quedó claro? Doble membrana de lípido. ¿Qué pasa si a esa doble membrana de lípido yo la agrego? Voy caminando y me golpeo y se pone morado. Agresión mecánica. Hice agua caliente y en lugar de ponerle al mate me lo tiré a la mano, me quemé. Térmica. Me derramé ácido clorhídrico, estímulo químico. O simplemente lo corté, lo que hace el cirujano cuando te opera. Estoy hablando de estímulos físicos, químicos, son los térmicos, el calor, térmico es calor, o un Staphylococcus aureus que liberó su toxina. Es terrible, el estáfilo en piel es hermoso. Todos tenemos estáfilo en piel. Y me puede hacer incluso una piodermitis. Pero cuando él sale del medio y entró dentro, ahí es jodidísimo. Si me hace una neumonía por estáfilo es terriblemente grave. Si entró y me hace una sepsis es grave. O sea que él es una flora mía y no molesta a nadie si está en su lugar y con mucho oxígeno. Pero una vez entra, él puede transformarse, aerófilo se llama, de vivir con oxígeno a vivir con menos oxígeno en el pulmón y después con menos oxígeno a nivel sistémico. Puede rotar. Cuando él cambia eso, es muy patogénico. ¿Está bien? Entonces, ¿yo qué estoy queriendo decirle a ustedes? Que esta doble membrana puede tener estímulos térmicos, físicos, químicos y biológicos. La agredes. Es fosfolípido de membrana, todas mis células. ¿Qué va a pasar si él es un fosfolípido de membrana y se lo agrede? ¿Qué se libera? Fosfolipasados. Han estudiado en fisiología y ni lo relacionaron con nada. Fosfolipasados. Fosfolipasados, ¿qué forman? Ácido araquidónico. Hacia la derecha, el ácido araquidónico que va a formar ciclooxigenasa, que hay COX-1, COX-2, ya vamos a ver en detalle, me da lugar a endoperóxido
para formar prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxano. Vía de la inflamación, se llama vía principal de la inflamación. Entonces, si yo les pregunto, ¿quién genera la cascada inicial para la inflamación? Fosfolípidos de membrana agredidos, dando lugar a quién? Fosfolipasa 2. Fosfolipasa 2 me va a activar dos vías. La vía de la inflamación, que se llama principal, mediada por prostaglandina, prostaciclina y tromboxano, gracias a la ciclooxigenasa, o la vía alterna, que también la vamos a estudiar, la vía de las lipoxigenasas. Inflamación crónica, ese que vive con urinitis, ahí moviendo todos los días, inflamación crónica. ¿Se entendió? ¿Cuántas vías hay de la inflamación? Principal y la alterna. Sí. ¿Quién me desencadenó la inflamación? Agresión de fosfolípidos, gracias a fosfolipasa A2. ¿Quién sabe el mecanismo de acción del ibuprofeno, del diclofenaco, de la aspirina o del ketorolaco? Ya, entonces ella viene, ahí, aquí está, vacilado, inhibe a esta enzima. Si yo inhibo a esta enzima, ese es el mecanismo de acción, inhibe la ciclooxigenasa, la COM2 mayor que la COM1 o las dos, ya. ¿Cuál es el resultado? Evita la síntesis de las prostaglandinas. Disminuye prostaglandina, prostaciclina y tromboxano. Si inhibo prostaglandina, bajo el dolor, bajo la fiebre y bajo la inflamación. Porque ¿qué hacen las prostaglandinas? Tetrada de Celso, dolor, calor, rubor, edema. Pirógenos, aumenta la temperatura. ¿Se entendió? Y el tromboxano hace que la plaqueta se agregue. Y si yo lo inhibo, antiagregación plaquetaria. Ayer atendía a un paciente ante un microscopio en el consultorio porque hago una pruebita de oxidativo con una gota de sangre. Y lo pincho al paciente y la gota salió grandota. Tengo que hacer varias en un portaobjeto y nunca se coagulaba. Y le digo, ¿toma medicamentos? No, me dice, no tomo nada. A ver, recuerde, le digo, ayer tomó algo. Ah, doctora, tomé un ibuprofeno, dice, pero me dolía el pie. Son antiagregantes plaquetarios, ¿no? Entonces ya lo vamos a ir avanzando. Mecanismo de acción, inhibe ciclooxigenasa. Efecto farmacológico, analgésico, antitérmico, antiinflamatorio y antipirético, 4A. No todos tienen 4A, unos son más analgésicos, ya lo vamos a estudiar, otros más antitérmicos, otros más antiagregantes. ¿Cuál? Uricosúricos solamente la aspirina en dosis alta. Primero aumenta el ácido úrico, eso lo vamos a estudiar en excreción, porque le usa la vía al ácido úrico. Si yo le uso la vía que es la secreción tubular, ella no se puede ir y el ácido úrico se sube. Pero si das más dosis de aspirina, casi dosis tóxica, que es la que usamos en fiebre reumática, el ácido úrico se va rapidito. Ya no le compite su vía. Y si pierdo ácido úrico, le llamo úrico súrico. ¿Sí? Pero los otros no. Y son nefrotóxicos, ¿no? Se llama el salado. Acción y efecto, ¿se entendió? ¿Creo una función aquí el diclofenaco? No. Y si el paciente está muy inflamado, es un COVID, ¿qué se le dio al COVID para que no se inflame tanto y salvemos el paciente? Que fue cuando empezamos a mejorar los tratamientos. Glucocorticoides. ¿Cuál es el principal efecto farmacológico del glucocorticoide? Antiinflamatorio. ¿Quién le gana al glucocorticoide? Nadie. ¿Es el mejor del mundo mundial hasta el día de hoy? Sí. ¿Y cuál es su mecanismo de acción? Inhibe a la fosfolipasa. ¿Y qué es la fosfolipasa? Primera enzima que se liberó. Y si yo bloqueo esto, ¿qué pasa con la vía principal y con la vía alterna? Un paciente con asma es una inflamación crónica. Esta es su vía que se activa. Usas montelukast para bloquear acá. Te caíste, te guinzaste, inflamación aguda, uso esta vía, uso un ibuprofeno. Inflamación aguda,
principal y esta le llamo alterna. Pero el corticoide me sirve para todo. ¿Por qué? Porque estoy bloqueando el inicio de la vía de la inflamación. ¿Se entendió? ¿Quién es más antiinflamatorio? ¿Un diclofenaco dosis altísima o un glucocorticoide? Thank you. Más no es ni antitérmico ni más nada. Antitérmico. Sí es antiinflamatorio, no es analgésico ni antitérmico. Pero si la inflamación me disminuye, mi dolor también, ¿cierto? Pero si yo solo tengo dolor y tomo un glucocorticoide, no me va a controlar mi dolor. ¿Está bien? ¿Se entendió? No lo hace directo. Él va a estimular una proteína que se llama lipocortina. Y la lipocortina es recién la que va a inhibir acá. Por eso la acción demora un poquitito todavía. ¿Se entendió? Acción y efecto cerrado. Ahí no hay nada. Ay, que esto es nuevo. Esta la puse recién. Es interesante esta lámina. Es de mis cursos nuevos. ¿Quién puede modificar la respuesta del fármaco? Este fármaco hace gastritis. Un ibuprofeno, porque al bloquear la ciclooxigenasa disminuye la prostaglandina que me hacía doler, pero la prostaglandina a nivel de célula parietal es protectora gástrica, aumenta el flujo sanguíneo local, aumenta el moco, hace más bicarbonato y baja el ácido clorhídrico. 4 acciones protectoras de prostaglandinas gástricas. ¿Estamos de acuerdo? Y si viene este diclofenaco y le bloquea a la prostaglandina, ¿qué va a pasar con el moco, con el ácido, y con el bicarbonato y con el flujo sanguíneo local? Lo va a predisponer a gastritis, ¿sí o no? Ah, profesor, te dice tu médico, para que no te haga gastritis te voy a dar el diclofenaco en supositorio. ¿Da gastritis o no? Si es sí, ¿por qué? Si es no, ¿por qué? A ver quién quiere hablar. O endovenoso, para que no usemos los supositorios. Intramuscular, te voy a poner, mamita, tu diclofenaco intramuscular para que no te dé gastritis porque vos eres delicada de tu estómago. ¿Le da gastritis o no le da? ¿Por qué? Porque tiene el mismo mecanismo de acción. Lo ponga por donde lo ponga. No quiero escuchar en la boca de ustedes que le digan a su paciente voy a usar una ampolla para que no te dé gastritis. Es por mecanismo de acción, no es porque llega y agrede e incendia mi estómago. ¿Se entendió? Para que no incendie el estómago, pues también tiene un efecto un poquito local, con una comidita y sería todo. ¿Se entendió? Ya. Prohibido decirle, yo te quiero, te protejo tu estómago y te doy omeprazol, no es protector gástrico. Me va a alterar toda mi vida entera. Ni le van a decir, te voy a poner ampolla para no hacerte gastritis. ¿Se entendió? Ya. Entonces, todos estos factores modifican el efecto farmacológico, sí. Por ejemplo, un paciente con estrés, por ahí leí el estrés, por eso lo nombré. Claro, porque si yo tengo estrés, ¿cómo está mi ácido clorhídrico? Ustedes jóvenes en el cielo. ¿Cómo me vas a tolerar un diclofenaco en comparación con un paciente que no tiene gastritis? Menos estrés, ¿entendió? El embarazo, la función renal, función hepática, de eso hemos hablado, ¿no? La clase anterior, ya. Entonces, son múltiples los factores. Con todo esto, ¿ustedes creen que si yo le doy un fármaco a cada uno de ustedes ahorita, todos van a tener la misma concentración en sangre luego? No. ¿Qué se llama eso? Variabilidad genética. ¿Ya? Entonces, yo no puedo seguir nunca un protocolo al pie de la letra si no es mirando a mi paciente. Hay pacientes que le diste un poquito, tengo una paciente ansiosa, muy estresada, le tocó vivir un momento terrible, trabaja en una empresa cruceña, tiene un cargo alto en luz, en CRE. El papá enfermo, la mamá enferma, ya sola, los hermanos en Estados Unidos, mamá mía, pobre mujer. Tocaba atenderla en el estrés hermoso. Lo uso para aumentar GABA, primero sustancias naturales, no me voy a ir a una persona, si no pasa peor a valeriana, trabajo, es mucha cerezo. Y ella
dado 100 es como haberle dado 1000 para ella. ¿Todos somos diferentes o no? Cada uno tiene un pH en el estómago ahorita, en su saliva, la función hepática, unos tendrán más enzimas, otros menos, y algunos tendrán un poquito de grasa en el hígado. ¿Qué hace la grasa en el hígado? El carbohidrato que yo comí y no lo gasté. Hígado graso. Ayer vino un paciente gordito a querer mejorar los hábitos, y se ya ha ido bajando, que bajó 5 kilos y se comió su proteína. Cuando él viene, ¿quieres que te descuida? Le digo yo y me sonrío, ¿no? Y le digo sin que me, porque todo el mundo llega y te quiere mostrar los laboratorios. Tome doctor, ya. Y digo, vamos a ver al último, y me mira como diciendo, porque yo no voy a atender un laboratorio, yo voy a atender un paciente, ¿cierto? Yo tengo que tener en mi cabeza todo lo que está alterado, de verlo y de escucharlo. Y después mirar el laboratorio o pedir lo que necesito. Pero puedes atender a un sobrepeso, se llama síndrome metabólico, sin laboratorio. Porque ¿qué voy a encontrar si hay sobrepeso? Un páncreas hiperfuncionante por hiperinsulinemia porque come mucho carbohidrato. El carbohidrato lo comió y no lo gastó. ¿Quién lo acumula? El hígado, el primero que dice, no lo engordemos, yo lo guardo. No lo puede guardar como glucosa, solo puede guardar 200 gramos de glucosa por día y después ya no, lo guarda como grasa. Y después que el hígado está graso, recién yo me engordé. Entonces, si yo veo un gordito, ¿cómo está su hígado? Sin pedirle nada. Doctora, pero mire el laboratorio, el doctor me dijo que estaba bien mi hígado, transaminasa sobre 38, tiene 35, la otra sobre 40, 39 o 40. Porque para elevarse la enzima hepática, el hígado tiene que estar muy mal ya. Pídele ecografía y ahí sale infiltraciones grasas hepáticas, esteatosis hepática, grado 1, grado 2, grado 3. ¿Se entendió? Entonces, el laboratorio no es que siempre me sirva de la forma en que espera el paciente. ¿Cómo está su glucosa de ese paciente si tiene 25 años? ¿Está gordo? Bajísima. Doctora, ¿qué está diciendo? Y viene y te dice el paciente, ¿pero por qué me habla de mi glucosa, doctora? Si mi glucosa, soy hipoglicémico, te dice, y bien gordo. ¿Por qué hipoglicémico? Porque come mucho carbohidrato de golpe, llega a sangre por su tipo de comida, de carga glicémica alta, arroz, papa, yuca, camote, chocolate. Llega de golpe, glucosa a sangre, punta. No es lo mismo que comer una yuquita sola, no frita. El páncreas va a hacer extremadamente mucha insulina porque el páncreas va a trabajar conforme a la glucosa que yo coma. Si llegó de golpe y él es joven, el páncreas dispara insulina como loco. Él empieza con hiperinsulinemia. Viene la insulina, desaparece la glucosa de sangre rápido. Y si desaparece rápido la glucosa de sangre que tengo, hipoglicemia, y me da un sueñito después de comer, que sin irme a mi cama no aguanto, es porque has comido mal. ¿De acuerdo? Hace hipoglicemia y hay que sacar del laboratorio y está hipoglicémico. ¿A qué precio? Hiperinsulinemia. Si eso lo mantiene, ya va a haber resistencia a insulina, y eso es otro cuerpo. ¿Por qué estoy hablando de eso? Bueno, no importa. ¿De qué estaba yo hablando? La variabilidad, ok, entonces el hígado de ustedes, ¿quién cree que tiene su hígado grasito? Arriba de las manos. Vayan pensando, ¿ya? Porque te han hecho ecografía, ¿no? Pero vos crees que sí, no tenés evidencia. Ya. Vamos a trabajar, si se portan bien un sábado, en un buen régimen nutricional, buen ejercicio físico, alimentos antiinflamatorios sin morir de hambre, porque vos no me puedes atender y decirme que haga ejercicio y que coma bien si yo estoy así en el consultorio, ¿cierto? Estoy durmiendo arriba del consultorio mientras te atiendo. ¿Vas a volver? No. Tengo el derecho moral de decirle que coma mejor y que adelgace y que baje peso y que haga ejercicio. Si tú no haces ejercicio, tampoco comes bien y no sabes lo que estás intentando inculcar. ¿Se entendió? ¿Quién es tu principal paciente y tu primer paciente?
puede ofertar salud. Si tú vives cansado, si no duermes bien, si vives constipado, si vives hinchado, si comes y te duermes, y si comes cualquier cosa. Mejor sí. Bueno, esta gráfica estará buena, pero si no, pues no voy a parar. Esto ya lo vimos. Acción local, sistémica y remota, ¿cierto? Ya. ¿Qué era un fármaco agonista? Ocupa el receptor y tiene actividad intrínseca. Y el antagonista ocupa el receptor y no tiene actividad intrínseca. ¿Qué es actividad intrínseca? Que hace lo mismo neurotransmisor. Y agonista parcial. Ocupa los receptores en menor intensidad y da respuesta pero de menor intensidad. Vamos a estudiar sobre la marcha cuando toque el curso. El agonista ocupa el receptor y tiene su efecto. El antagonista tiene la misma forma, va a ocupar el receptor y no va a dejar actuar al neurotransmisor. Ahí van a pelear los dos. Agonista con antagonista. ¿Qué es dosis? Cantidad de fármaco administrada para tener un efecto. Vieron que era lo más importante en multimedia. Ya. Dosis mínima efectiva, ¿qué es? Es la mínima dosis que va a producir un efecto farmacológico. Debajo de ella se llama dosis subterapéutica. He dado tan poquita dosis que no voy a tener efecto farmacológico. ¿Ya? Y esta dosis, hagamos de cuenta que es un omeprazol 20 miligramos. Pero el libro te dice que puedes dar hasta 80 por día. ¿Cuál es la dosis máxima? Dosis con mayúscula, máxima con mayúscula, T tolerada. Dosis tolerada, por ejemplo, este es 20 miligramos y puedo dar hasta 80. Ya tengo dosis subterapéutica, dosis debajo de la mínima, no tengo efecto. Dosis mínima es lo mínimo que va a tener efecto. Dosis máxima es la dosis que va a tolerar mi cuerpo. Arriba de ella, si doy más de esa, ya es dosis tóxica. Y la distancia entre lo mínimo efectivo y lo máximo tolerado se llama franja terapéutica. Repetimos concepto. ¿Qué es una dosis subterapéutica? Subóptima, ineficaz, no importa. Dosis debajo de la cual no tengo acción farmacológica. ¿Cuál sigue? Mínima efectiva. Mínima efectiva. Máxima tolerada. Arriba de la máxima no tengo, tengo mucha toxicidad. Me dijiste franja terapéutica. Defíneme franja terapéutica. La franja donde el medicamento va a hacer efectos farmacológicos sobre el paciente. ¿Ya? Es la distancia entre lo mínimo efectivo y lo máximo tolerado. ¿Conocen penicilina? ¿Sí no ves? Hasta Fleming la conoce. La penicilina, déjenme que andaba bien. La penicilina, si tenés una faringitis estreptocóxica por un estreptococo beta hemolítico del grupo B, no te deberían poner ni 2.400.000, con 1.200.000 de unidades internacionales, que es el Pendiven o el Termocil, y nombres comerciales. Eso no hemos avanzado, nombre comercial y nombre químico, ¿no? En práctica lo vamos a hacer. 1.200.000, colocan, dura 3 semanas y no es más. Y es efectivo. El estreptococo es uno de los pocos microorganismos gram positivos que no ha hecho resistencia a la pena. ¿Por qué? No se sabe. Pero este paciente tiene meningitis por un meningococo. El meningococo, teníamos la otra vez una epidemia, ¿no? Y todo el mundo enloqueció con la vacuna antimeningocóxica y la subieron a morir.
morir y no había. Si te da un meningococo que deja muchas secuelas, generalmente puedes usar entre 24 a 30 millones de unidades internacionales. Acá 1 millón y acá hasta 30. ¿Cómo es su franja terapéutica? ¿Amplia o estrecha? Amplia. ¿Más toxicidad o menos toxicidad? Si es amplia, menor probabilidad de toxicidad. Puede ir subiendo. En neumonía va a usar 5 o 6 milloncitos cada 6 horas, cada 8 horas. ¿Está bien? Pero tengo... ¿Quién conoce digoxina? ¿Quién conoce digoxina? ¿Nadie? Digoxina se usa en insuficiencia cardíaca porque inhibe a la TPasa sodio potasio, aumenta el calcio intracelular, ese calcio intracelular hace que se libere el calcio en la vesícula y favorece la contracción. Ya lo vamos a estudiar. Es para marearlo. Resulta que la digoxina, dosis mínima efectiva y la dosis máxima tolerada está prendida. ¿Cómo es su franja terapéutica? Estrecha. ¿Cuándo tengo más probabilidad de intoxicación? Fármacos de franja terapéutico, ¿amplia o estrecha? Cuando es de franja estrecha, siempre debe monitorizarse y hacer niveles plasmáticos. ¿Se entendió? Aminoglucósido, digoxina tiene franja terapéutica estrecha. Estoy sin reloj hoy día, ustedes me avisan. Levante la mano, ¿quién quiere irse? No se nos quedamos, Estoy embalada hoy día. ¿Ah? Levante la mano el que quiere irse. A ver cómo le va. No, ahorita vamos a acabar tranquilo. Siempre tienen que traerse aunque sea una manzana, porque esta hora ya hacen hipoglicemia. ¿Qué desayunaste? Pan, me parece. Queda salvado, ¿eh? Vamos a ver si algo faltó. Dosis subóptima es mínima, debajo de la dosis mínima efectiva y ineficaz, ya saben que es dosis mínima, ya saben que es dosis máxima. Dosis terapéutica, ¿cuál es? Toda la franja o ventana terapéutica. Esa es la dosis terapéutica. Y la dosis tóxica, arriba de la dosis máxima tolerada. Y dosis mortal es la que va a matar al 50% de la población. Se llama dosis letal, van a leer artículos así, 50% te dice, o dosis letal 80%. ¿Qué es esto? Esto se hace cuando un fármaco nuevo está estudiándose y se hace pues no con humanos, ¿verdad? Con animales de experimentación. Y se le va subiendo la dosis y se ve qué dosis mata la mitad de los animalitos y qué dosis mata el 80%. Eso cada vez se hace menos por la Sociedad Protectora de Animales. Se lo hace en laboratorio, con cobayos o con el animal que elija. ¿Se entendió? Eso se extrapola al humano. Ojo, no siempre somos extrapolables con los animales. Si ustedes recuerdan la tragedia de la talidomida, las mamás embarazadas para náuseas, vómitos y malestar del embarazo les dieron talidomida. A la ratita le dieron talidomida y todas sus crías nacieron hermosas. Y las mamás empezaron a tener niños con focomelía. No tenían miembros superiores o inferiores, o los 4 o los deditos nacían de la cintura escapular, pelviana o escapular. Eso es la focomelía. Esa generación hoy tiene mi edad, 54 años. Eso fue la tragedia del 70. Yo nací el año 70, por eso lo sé. ¿De acuerdo? Entonces, alguien empezó a ver que empezaron a nacer estos chicos con mucha frecuencia. Y después de 10 años, un pediatra, Lenz de apellido, empezó a investigar qué tenían en común estas mamás que tuvieron los chicos con focomelía. Y fue la talidomida. En animales de experimentación, en ni una ratita su hijo tuvo focomelía. En las mamás, gran porcentaje. Hubieron mamás que recibieron la talidomida y no tuvieron focomelía los hijos. O sea que no siempre es extrapolable al 100%. ¿Se
¿Se entendió? Mientras que, ¿quién conoce ciprofloxacina? Antibacteriana, una quinolona clorada inhibidora de la ADN girasa. Cuando la estudiaron a la cipro, que fue un gran avance, en la ratita de las mamás que recibieron cipro, hubo destrucción de los cartílagos de las articulaciones en los bebés y no caminaban. Entonces, ¿cómo se etiquetó la cipro para humanos? Contraindicado en niños y en mamás embarazadas por destrucción del cartílago articular. Bueno, pasaron los años. Tenés a este niño con una infección por pseudomonas, solo sensible a cipro, 8 años. ¿Le da cipro o no le da? Solo la cipro le puede salvar la vida. ¿Ok? Tuvieron que usarse porque no quedó otra alternativa. Y en ningún niño hubo destrucción del cartílago articular hasta el día de hoy. Hoy ya hay ciprofloxacina en jarabe para niños. Bolivia no la tiene, pero yo estuve con una beca en España, en el Hospital 12 de Octubre, 1200 camas del hospital, una beca que fue lo mejor que tuve en mi vida, de 3 meses, todo pagado, hotel 5 estrellas, congresos pagados. Y yo me fui con $100 porque era una época negra en mi vida. Divorciada, sin plata, me dejaron colgada en el banco, como ahí mi hermana me regaló $100 para que no te falte, me dice, porque quien me dio la beca me dice, tienes pagada hasta la comida, los transportes, los congresos, no necesitas traer nada, y era cierto. Volví y regalé $80, devolví de cambio, gasté 20. ¿Se entendió? Bueno, en esa beca entro a la farmacia, era yo farmacéutica, no era médica. Y en la farmacia cuando veo ciprofloxacina en suspensión, lo imposible, no se da a los niños, ¿no? Entonces empecé a revisar todo y sí la usan ya en los niños. Pero la ciprofloxacina quedó con qué etiqueta, no a los niños. Es muy raro que un pediatra te dé para un niño, se da cuando el beneficio es mayor al riesgo y no tenés otra alternativa. ¿Qué les quise decir con esto? Que lo que pasa en animales no siempre es extrapolable al humano. ¿Y dónde se estudian los fármacos primero? Y después de animales, el paciente es estrella, digo yo, no, porque todo le funciona a ese paciente, función hepática, renal, no toma otro fármaco, lo alimentan bien, lo tratan bien, porque son voluntarios. ¿Será que eso es extrapolable a nuestra vida? A nuestro estrés, a mi hígado graso, a que no tomo agua, a que no duermo bien, a que no estudio mucho. ¿Es extrapolable? Bueno, vamos a dejar ahí, aunque venía yo entusiasmada. El día sábado vamos a empezar 7:30.